lingüística, música para cine, apreciación musical, análisis de personaje y seminario de tesis, así como expositor sobre temas relacionados con el arte y la ciencia, tanto en congresos como en radio, la cibercultura y nuevas tecnologías, promotor y gestor cultural, director, como decía al principio, de Cultura Portátil. Es una empresa de divulgación cultural encaminada a desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la promoción de la lectura. Asesor en la conformación de planes de estudio y consejero para instancias culturales. Actualmente, les repito, y ya para hacerle la palabra, es responsable del programa cultural digital en la Dirección de Cultura de Cajeme y trabaja dirigiendo la Escuela Autónoma para la Formación Artística de la Tribu Yaqui Segua Tomteme en Pueblo Yaqui de Vica. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para iniciar con esta conferencia. Adelante y bienvenido. Gracias, Gabriel. ¿Sí se oyeron? Bueno, sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Okay, bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Muy agradecido. Doctora Grace, gracias por la invitación. Maestra Silvia, gustazo que esté aquí presente. Chema, profe Ricardo. Se siente ya uno como en casa, ¿no? Y pues el gusto de que estén aquí compañeros pues, de la comunidad estudiantil, este tema tan diverso y tan disperso al mismo tiempo, porque pues tiene que ver con una recontextualización de nuestros modos, usos y costumbres, ahora sí en el ámbito de la cultura, ¿no? Y pues bueno, vamos a tratar de entrar en la diversificación de algunos temas. Aquí el tema es cibercultura y pues el cómo están funcionando o integrándose y no las comunidades digitales o las que lo son a medias o las que huyen de serlo también, ¿no? Bien, nada más nos vamos a ir moviendo acá en la máquina con flechita derecha y ya, ¿no? En caso de... Entonces, seguimos ahora sí. La formalidad y seguimos, ¿no? Y ahora sí, aquí comienza la fiesta, ¿no? Nosotros hasta, pues relativamente, ¿no? Antes de los años 90, vivíamos una realidad totalmente distinta, ¿no? Hacia el cierre de los años 90 comenzó una serie de mutaciones sociales muy interesantes, en donde el tema de la alfabetización tomó también otro giro, donde comenzaron a surgir los alfabetas digitales y los analfabetas también digitales, del mismo modo en que el alfabetismo también previo, pues parecía ser que iba a ser cosa de siempre, ¿no? El registro de la información, la conciencia del lenguaje, etcétera. Ahorita estamos viviendo un maravilloso y aterrador caos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos dándole nombre, que este es otro tema también, el nombre que le vamos dando a las cosas, ¿no? El tema cibercultura, digo, ya el concepto de cibernética pues ya estaba adoptado desde muchos años antes por Wiener, la palabra kibernético, ¿no? que significa timón, mando, dirección, pues en el presupuesto de que hacia allá iba el mundo, ¿no? Con la cibernética, o sea, el mundo digital ya como un timón de mando. Siempre el tema de la ciencia, y no se diga la ciencia ficción, se ha adelantado con estos temas y a marcarnos pautas de lo que viene, ¿no? Al principio nos aterramos o nos maravillamos por lo fascinante que pudiera ser y luego ya sucede, ¿sí? Bien, aquí tenemos algo que se llama teoría del tercer entorno y dice physis, polis y telepolis. ¿Qué es eso? Bueno, como les decía, hasta antes de la llegada de las interconexiones, principalmente, o que se oficializara la web y las redes, nos entendíamos nosotros como physis, ¿no? A physis, quiero anticiparme. El tercer entorno, la teoría del tercer entorno la describe un sociólogo que se llama Javier Echeverría y dice que pues pertenecemos a tres niveles o hemos estado perteneciendo. Habemos generaciones que hemos traspasado de una manera u otra estas tres. Hay otras que han nacido en gran medida encaminadas a la tercera y otros pues
que ya son generacionalmente de más distancia, pues bueno, se mueven entre la primera y la segunda. Fisis no es más que hablar de la unidad física, el individuo, que somos nosotros, el tangible, el que está aquí, el que está hablando con ustedes y ustedes conmigo, pero lo interesante es esto, que eso que está pasando en el Facebook Live ahorita, no es la fisis, sino es un personaje digital, ¿no? Son ceros y unos convertidos en otra cosa, ¿no? Esta fisis que somos nosotros, nos hemos unido siempre o integrado socialmente en polis, término griego que ya vieron alguna vez en historia ustedes. O sea, ciudades o comunidades, etcétera, ¿no? Esas polis que existen aquí y allá, ¿no? Los poblados, ¿no? Pueblo Yaqui, Estación Corral, etcétera, lo entendemos como polis, como centro de integración de estas fisis que son los individuos. Pero nos enfrentamos ahora, como les digo, a partir de los 90s y en lo consecuente, en la telepolis. O sea, ciudades a distancia. Y entonces nos volvemos telefisis también. O sea, cuerpos o unidades físicas a distancia. Entonces comenzamos a convivir de otra manera. En este momento podemos estar allí en el Facebook Live y alguien ya está preguntando algo. Y otro le puede estar contestando. Y la comunidad entonces está discutiendo en otro entorno la circunstancia que sea. Preguntando, ofendiéndonos, halagando, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo sucede allí, ¿no? En ese gran mercado. Pero es el otro entorno en el que uno se desplaza. ¿Y qué pasa aquí? Que ese entorno, ese tercer entorno, es precisamente el entorno de la cibercultura, aunque participen de ella los otros dos primeros entornos, ¿sí? O sea, la cibercultura, a final de cuentas, vamos a quitar la palabra ciber y entender una definición simple, que le gustaba mucho a Octavio Paz, de hecho, sobre cultura: todo lo que hacen y piensan los grupos sociales. Ok, todo lo que hacen y piensan los grupos sociales, pero en el mundo digital, ¿no? En la interconexión, en las redes, en los dispositivos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo trabajamos, qué hacemos, cómo nos constituimos como cultura. Y eso ya es mucho decir. ¿Por qué? Porque implica el espacio laboral, el de las relaciones sociales, el religioso, etcétera. Aunque no lo crean, también existen tecnodioses ahora, ¿no? Bien, ¿seguimos? Hemos oído hablar, pues, o nos han platicado de un famoso Homo sapiens sapiens, etcétera, este hombre pensante, pero dentro de estos homos hay derivaciones a final de cuentas. O nos conocemos, o nos identificamos como Homo faber, por ejemplo, que es el que fabrica, el que hace, el que construye, aquel que hacía la casita con madera, etcétera, y hoy hace aplicaciones para Android o lo que sea, ¿no? El Homo fictus, que es aquel que crea o elabora juegos. Ahora elaboramos videojuegos o interactividad, realidad aumentada o lo que sea. El Homo ludens va también por allí. El Homo ludens juego, ¿sí? El crear juegos para crear integraciones, y ahora le llamamos gamificación también en las redes o etcétera, ¿no? El Homo typographicus, finalmente hay un momento en que el hombre crea la escritura para darse a entender. Este es un tema muy, muy complejo para la cibercultura, porque hay una mutación constante de la palabra. Y no se diga del significado de la palabra, que es la raíz de nuestros grandes conflictos sociales. Nunca en la historia de la humanidad, nunca la humanidad se había vuelto tan polisémica. Antes decíamos, esto significa esto significa esto, o puede significar esto otro, a 2 o 3 niveles. Ahora no, pareciera ser que con esa sobreexplotación del concepto en redes de cada cabeza es un mundo, cada palabra puede significar miles y miles y miles y miles de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se genera una confusión social tremenda, ¿no? El Homo videns, tan señalado por Giovanni Sartori, este sociólogo, el cual decía, bueno, aquel que ve, se dedica a ver, y que tuvo un boom tremendo con la llegada del cine, primero que nada, con la televisión, y luego con MTV, aunque no lo crean, pero ese que ve, el video niño, por allí decían, ¿no? Giovanni Sartori veía con tristeza, con mucha tristeza al Homo videns, porque decía que a él se le dan ya las imágenes dadas, procesadas, elaboradas, y no las palabras
que favorecen la imaginación. No se imaginaba Giovanni Sartori lo que iba a venir todavía después del mundo de los videos, ¿no? Y del que podemos hablar nosotros ahora es el Homo telematicus, ¿no? O sea, ese que vive y convive a distancia, que es uno y varios al mismo tiempo, que está en un lugar y en todos a la vez, no es Dios, ¿no? O sea, es un concepto muy complejo el del Homo telematicus, ¿no? Ahora, ¿en qué vive o en qué circunstancia vive el Homo telematicus? Bueno, es muy fácil y rápido decirlo. En los años 80, yo le mandaba una carta a mi abuela y la carta tardaba 15 días en llegar. Mi abuela la leía, la procesaba un poco y contestaba, y la respuesta pues ya iba en otros 15 días, ¿no? Entonces, en el transcurso de un mes, sabíamos que se había casado un primo, por ejemplo, ¿no? Ahora en el transcurso de milisegundos, sabemos que ese primo se casó y no nos invitó a la boda aparte, ¿no? Inmediatamente, no hay escapatoria, queda totalmente encubierto. Antes se podían encubrir también muchas cosas, ahora es muy complicado eso. Qué bueno, porque nos acercamos a la verdad, ¿no? La velocidad en que se daban las situaciones, en que se daban las cosas, era distinta. Nos comenzamos a ser partícipes de la celerocracia, o sea, el poder de la velocidad. El que pega primero pega dos veces, decían. En redes mucho más todavía, ¿no? ¿Sí? Se adelantó. En el tema de patentes y de registros también, uno se adelanta, pues, ¿no? A hacer las cosas con esta velocidad, a ofertar simplemente. Hay una venta, tú lo aventaste primero en la serie de Post, por ejemplo. Ando buscando un bajo eléctrico, te vendo el mío. Antes no. Oye, dile, compa, a ver si puedes, si tienes, si conoce, o vamos a ver, todo. No, ahora ya no se da de esa manera, ¿no? Entonces, cambian las relaciones sociales, pero también se vuelven peligrosas. Simplemente en el mundo de las noticias. Mataron a fulanos porque andaban de violadores y todo. Y les prendieron fuego. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y luego, ¡ay, no era cierto! Fue un malentendido. ¿Tienen una idea de los malos entendidos que estamos viviendo en estos momentos? Tremendos. Linchamientos mediáticos, por ejemplo. No averiguar. La capacidad crítica, y dejemos la capacidad crítica, la metodología crítica o de investigación se ha perdido o se ha falseado. Entonces, estoy hablando del alfa y el omega a final de cuentas, ¿no? Bien, pero eso está pasando en el tercer entorno. Influencia en la política, pues bueno, en algún momento se aplaudió mucho, pues que Barack Obama llegó a la presidencia gracias a Twitter, por ejemplo, pero de la misma manera lo puedes destrozar, ¿sí? De la misma manera cualquier plataforma puede destrozar o elevar, pues, a cualquier individuo. Las falsas noticias, insisto, como son tantas y son tan dispersas, y cuando le llegan a una población que no es crítica, sea del país que sea, no es del nuestro nada más, gente acrítica hay en todo el planeta. Mira, lo tomo por hecho, y en el momento en que lo tomo por hecho y está masificado, debe ser cierto. Y luego las consecuencias son nefastas, ¿no? Pareciera ahora que la política es un concurso de belleza o de simpatía y no un problema, pues, realmente, un tema de interés social, ¿no? Democrático, ahora sí. Bien, las relaciones sociales, pues, ¿qué les puedo yo decir, no? Hace rato lo dije, eres uno, eres dos, eres tres, eres cuatro al mismo tiempo. Compañeros que están ligando en Tinder y del otro lado está su papá, ¿no? Del otro lado de la compa. Y quedan de verse en el parque de la casa, ¿no? Y lo peor es que parece broma, ¿sí? Pero, ¿qué está pasando allí? Somos muchos. O sea, pareciera que esta teoría de Freud, de ello, el yo, el super yo, esta fragmentación de la conciencia, se va, pero en las redes, y te avatarizas en un personaje distinto en la red, ¿no? Y eres, insisto, 3 o 4. Peligroso. Peligroso, por un lado,
pero maravilloso por el otro si lo utilizas, por ejemplo, como Pessoa, este gran poeta portugués que tenía sus heterónimos, ¿no? Y él era varios poetas al mismo tiempo y sacaba libros con distintos estilos desde él. Eso podría ser maravilloso también. Ya lo veremos en la tarde en el taller de narrativas transmedia también. Entonces, las relaciones sociales se vuelven complejas. Luego pasa que comentarios de gente mayor, ¿no? Es que ve, ahora están esas plataformas feas donde se ligan y todo. Sí, abuelita, tú agarrabas la revista, la parte de atrás donde decía mándame correo y todo y foto, y se iban conociendo por carta. Y hubo quienes se enamoraron y tuvieron hijos y nietos y todo. ¿Qué es lo que ha cambiado? El formato. Ha cambiado el formato. Esas formas de ligue ya existían a final de cuentas. Nada más que ahora son partícipes de la acelerocracia también. Son aceleradas. ¿Sí? Han cambiado los formatos más que nada. Ha cambiado el contexto. Se ha recontextualizado. Insisto, más rápido. Más multiplicado. Tiende al engaño, sí, pero también tiende a la honestidad, ¿no? O sea, no voy a dejar de manifestar esta situación polarizada que son las redes, que a fin de cuentas es la misma del ser humano en sociedad, ¿ok? Y bueno, incide pues también en la acción cotidiana. Llegó el cibermundo y muchos académicos llegaron a molestarse, ¿no? Por ejemplo, los que perdían el tiempo escribiendo en el pizarrón, no digo pintarrón, largas cosas, todo. Ahora copien. Y se sentaba y se ponía a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó después? El muchacho inmediatamente sacó el teléfono. ¿Qué sigue, maestro? Ya no preparé la clase, ¿no? Ya no tengo nada. Van a ver una película, es parte de la dinámica. Y órale, ¿no? No, vino a cambiarle eso también. ¿Qué vino a suceder también en las aulas cuando el profesor dijo, sí, el concepto de semiótica es el siguiente? Y resulta que el alumno levantó la mano, profe, aquí dice otra cosa según fulano. Ah, pues yo aquí estoy viendo que dice otra. Aquí otra. Y el profe, es que. Se le vino el teatro, yo soy profesor, se le vino el teatro también abajo a muchos profesores, ¿no? Dijeron, válgame, tengo que prepararme. Vamos a la parte positiva. Tengo que prepararme, tengo que actualizarme, tengo que entrarle a estas dinámicas. ¿Por qué los muchachos están recibiendo la información de otro lado? Igual con los alumnos, ¿no? Que, profe, me gusta leer, pero no como me lo están pidiendo aquí en el salón. No es cierto que se ha perdido el acercamiento a la lectura. El problema es que la vieja escuela quiere que sea en el mismo formato. Hay muchos que son fan. No hablemos si son grandes obras o no, pero vemos en Wattpad, por ejemplo, hasta 1 millón de lecturas, por ejemplo, en un texto. Podemos llegar a encontrarnos un buen texto también ahí. Hay libros impresos que también son una basura, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se está acercando la gente o las generaciones, pues ahora sí ya que están en esta dinámica a otros formatos nada más para implicarse. Y ojo, acabo de dar con la palabra. Deberíamos buscar mejores estrategias de implicación para la lectura, para el conocimiento, para la cultura, para el conocimiento de la ciencia, tan muerto que está, ¿no? Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer y reconocer qué pasa aquí. Hay muchos mitos. Y hay muchas realidades, pero estamos más cerca de los mitos. Somos amantes de la mentira, que nos mientan. ¿Sí? Siguiente. Bueno, este es el Homo telematicus, ¿no? El cordón umbilical ya está tomando dispositivo. El Homo telematicus, pues, vive en la celerocracia de la telépolis. Imagínense qué complicado esto, porque entra el tema de la realidad también. ¿En qué realidades estamos viviendo, no? Por eso el triunfo de Matrix en un momento muy justo, muy preciso, ¿sí? O sea, este tipo de películas que comienzan a cuestionar, como la ciencia ficción misma, las simulaciones. Sí, sí vivimos en simulaciones, sí, en el entorno digital. No que nos esté programando ahorita, ¿no? Ni cosas de esas. Ahora, esta celerocracia, esta velocidad en esta telépolis nos convierte en un homo sampler también. ¿Cuántos de aquí tienen carpetas con libros que no han leído? ¿Cuántos de aquí tienen carpetas con música que no han escuchado? Y que ni la van a escuchar. Y libros que no van a leer. Ay, a mí me gusta mucho el arte y todo. Ah, mira, te voy a mandar una carpeta y todo. Aquí viene toda la historia del arte y todo. ¿Viste 2 o 3? Ahí la tengo al menos.
Oye, que fulana banda de Inglaterra, que muy buena. Ahí la tengo al menos. Oye, ahorita está en boga tal escritor. Ahí lo tengo al menos. O sea, es literatura potencial, escucha potencial, conocimiento potencial. Ahí está, que en ciertos momentos jamás llega a suceder. El Homo Sampler, ¿qué hace? Toma pedacitos, samplea, agarra pedacitos de lo que le va cayendo. Pero aguas, porque también con ello construye su visión de la realidad y su conciencia crítica. Esa es la parte peligrosa también, ¿no? Antes de que sucediera esto, existían los primeros que tuvieron cable, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos la tele ordinaria dándole vueltas con una perilla, a veces con una pinza, pues eran 4 canales o 2. Cámbiale al 2, cámbiale al 4. No, mejor al 2. Y ya, luego llegó el cable. ¿Y qué pasó? El famoso zapping, ¿no? De hecho, existe una teoría del Homo zapping. Todo el rato, con la mirada perdida, viendo nada y viendo todo al mismo tiempo. Ahora, imagínense, ¿no? Lo que sucede en las redes. ¿A cuántos no les ha pasado de, mira qué interesante, me lo voy a repostear para leerlo al rato? Y ya no lo leyó. Y ya no lo leyó y llegó otra información y ya no la leyó. Y estamos así, en este estado zombie, ¿no? Acrítico. ¿Quién se detiene? Seamos honestos. Mira, un texto sobre las nuevas formas de gobierno y no sé qué, lo voy a leer, 27 cuartillas, ¿no? No pasa en la red. No pasa en la red de esa manera. ¿Por qué? Porque domina la acelerocracia. Tenemos que entender que las cosas suceden a cierta velocidad, entonces, y sobre ella construimos nosotros el mundo que necesitamos para sobrevivir también, al menos relacionándonos con esto. Siguiente, por favor. Lo obsoleto, lo líquido y lo efímero, ¿no? Las generaciones actuales entienden muy bien, las generaciones más para atrás no, que las cosas son efímeras, que el programa va a caducar, que el sistema operativo no va a funcionar, que la aplicación se va a trabar. Hay una conciencia ya inoculada, inyectada de, suena medio trágico, de nada es para siempre, ¿no? O sea, pero en este sentido, todo es rápido. La noticia que se puso de moda ayer, ya no existe dentro de 2 días, ¿sí? Ya ni se cuestionó incluso, pero estuvo en boga, se usó, vámonos, se va. Es efímero, insisto, por esa celerocracia. Es una analogía, pues una especie de metáfora la que existe con los muebles, ¿no? Y lo hemos comentado, los muebles antes se hacían para que duraran para toda la vida, ¿no? Y si vemos muebles viejos, muebles que tienen 100 años, 120 años y todo, ya están y siguen. Ahora ya todo lo demás no, es para acabarse. Todo está hecho para terminarse rápido. Y la obsolescencia programada en los dispositivos móviles, ni se diga. Ya no sirve, ya Apple dijo que ya no. Que ese sistema ya no va a funcionar hoy, pero te quedaste con él. ¿Sí? Y entonces allí también hay un nicho de mercado en el que se aprovecha la ignorancia con el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer obsolescencia programada hasta que se haga una ley y nos demanden, ¿no? O pase lo que tenga que pasar en ello, ¿no? Entonces, así es como se está moviendo el mercado también, con relación a todos los huecos legales que hay y qué es lo que se puede hacer ahorita que no están establecidas leyes, y más en el mundo digital que es tan disperso, tan inacible, ¿no? Y bueno, entonces, hablando de recepción cultural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender el mito. El mito de todo lo que sucede en la cibercultura. Entendiendo por mito, pues, a fin de cuentas, como ese relato, como esa ficción que pretende explicar algo, pero que no está en la realidad a final de cuentas, ¿sí? O sea, el mito de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el mito del progreso con relación a las nuevas tecnologías, que es algo que padecen las escuelas. Muchas escuelas dicen, ya tenemos internet, no me importa, no sirve para nada. Ya tenemos internet y computadoras, tampoco sirve para nada. No va a servir mientras tú no tengas una clase de investigación digital, por ejemplo, de repositorios de investigación, de nexos entre universidades, de este tipo de vínculos que te ayuden realmente a fortalecer académicamente tu información, porque si es para entrar a Wikipedia o al Rincón del Vago, no va a funcionar. Entonces, es algo que se conoce como solucionismo tecnológico.
La SEP ha gastado, no digo invertido, gastado millones y millones de pesos en software desde que salió la famosa enciclomedia y todo eso, y que se han ido a la basura. Los sistemas operativos de las máquinas simplemente, es que ya no funciona porque este sistema operativo ya no sirve. Y es que ahora este navegador ya está empezado, que esta compu ya no funciona. Y vemos las oficinas de gobierno retacadas de máquinas que ya no sirven. A menos que hagas hacking y las conviertas en otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando no se entiende pues la naturaleza del mito. Entonces hay que diagnosticar la realidad, dice allí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sí se puede y qué no se puede? El gobierno digital, por ejemplo, hay intenciones muy buenas en las plataformas de gobierno, pero la gente no accede a ello. El personal de las oficinas de gobierno no se capacita y no está capacitado. ¿Por qué no? Es que en el sindicato y las burocracias tortuguean eso también. ¿Y qué pasa? Que nunca se llega al e-gobierno que le llaman, porque no hay gente capacitada para ello, gente que ya lleva 50 años, no sé cuántos allí, dice, no, yo nada más estoy esperando mi jubilación. Y ya, pues sí, pero necesitamos darle flujo a esto. Pues sí, pero no. Y el usuario, no, a mí me dan miedo esas máquinas. A mí no, a ver, yo ahí mejor hago cola. Entonces haces una cola de 70 personas cuando el trámite lo podrías tú haber simplificado tranquilamente en la red. ¿Sí? Es que tengo que ir, el famoso tengo que ir a México, ¿no? Ya que en México se hace todo. Es que tengo que ir a México a hacer el registro, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaba dando la asesoría para registro de marcas, se puede hacer en línea todo ese rollo. Pero nadie se quiere subir a las plataformas también, ¿no? Prefieren, les sale mucho más caro, más del triple, y tardarse más, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, ya lo dije, siguiente. Ya lo dije también. El solucionismo tecnológico, que es el que le digo, no por ser nueva tecnología, sirve. Ojo, hay que reflexionar esta parte también, ¿no? ¿Para qué hacemos una aplicación? ¿Para qué generamos un dispositivo? Si no va a implicar a la gente en nuestra intención, no va a funcionar, obviamente, ¿no? Si no implica, mejor no lo hagas. Se desperdician millones también de pesos en aplicaciones que no sirven para nada, que nadie las carga en su teléfono. Es por algo, ¿no? Seguimos. Bueno, ya lo dije, pues el problema de la realidad. Creemos que hay una cosa del otro lado cuando hay un mundo allá afuera también. En lo social, en lo político, en el mercado. Siguiente. La más peligrosa de todas. Lo que yo le llamo la Babel 3.0 y el Minotauro de sí mismo. Todo mundo está peleado con todo mundo porque nadie se pone de acuerdo, porque todos tienen la razón y todos tienen la verdad en internet. ¿Y qué está pasando? Que se está convirtiendo en una enorme torre de Babel en la que nadie se entiende. Porque nadie está de acuerdo, porque todos tienen la razón y entonces pareciera que están hablando en un idioma distinto. Y lo peor del caso es que cuando están saliendo de esa torre se pierden en sus laberintos también. ¿Sí? Hay problemas de identidad y de identificación en los grupos sociales a través de las redes. Vamos a ver a quién odio el día de hoy. Vamos a ver a quién ataco el día de hoy. Vamos a ver cómo nos peleamos. Y hay una serie de calificativos de todos contra todos que no voy a decir ahorita, que ustedes los conocen. De todo, los temas que quieran, ahí están presentes. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Muchísimo cuidado. Tenemos que convertirnos en personas críticas y más humanas. Siguiente. Entonces, urgente para todos. Reforzar la investigación, la argumentación y la conciencia crítica. Compañeros, un meme no es un argumento. Un meme no es un argumento. Una nota de Pictoline y eso no es un argumento. No, seguimos. O sea, que eso nos quede muy, muy claro. Es decir, esto por esto. Estamos inundados de las fake news. ¿Y qué está pasando? Pues lo que está pasando. Nos estamos matando entre todos en ese sentido. Moralmente, no estoy hablando nada más físicamente. Entonces debemos tener cuidado. El tercer entorno está influyendo en el primero y en el segundo, ¿no? ¿Sirve, no sirve, es real? Vamos contrastando información, el mismo tema en 5 fuentes. No es la primera que aparezca. Siguiente. Vivimos en la memecracia, ¿sí? O sea, el meme es el que domina, es el que manda, ¿no? La memépolis ahora, ¿no? Y allí sí, debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado.
Yo he visto cómo argumentan discusiones tremendas, grupos radicales de ciertas tendencias, y vienen 2 fotos nada más, parodiando a alguien o ironizándolo. Mira, en tu cara, perro. Tú no dices, espérame, eso no es argumentación, eso no es discusión crítica. Seguimos, cuidado. Las crisis de referentes, si usted toma como enciclopedia, Pictoline y todas estas infografías, pues lo siento, no está haciendo investigación, no está haciendo investigación crítica, ¿no? Hay que ir a fuentes, hay que recurrir a las fuentes. Ya mero terminamos. ¿Seguimos? Científicos afirman que la leche de cucaracha es el alimento del futuro. Les apuesto a que hubo alguien que lo intentó. Por ahí alguna vez un alumno dijo, ¿y a poco hay leche de cucaracha? O sea, fíjense bien, ¿no? Pero estudios científicos afirman que las personas que se levantan a las 11 de la mañana son más inteligentes. Científicos afirman que las personas que llegan tarde tienen un IQ, o sea, todo lo que digan. Claro que no, y hay quien lo cree. Hay quien lo cree. Pero a veces también nos engañan, ¿no? La antropología social descubrió que las razas de no sé qué, los grupos sociales de este lado y todo, y tú, qué interesante, y resulta que es mentira también. Tenemos que tener cuidado, tenemos que regresar a la lectura, ¿sí? Tenemos que regresar a contrastar las ideas, a contrastar el conocimiento, a hacer estudios comparativos. Aparte es muy divertido, hay mucho que aprender y que conocer. Y ya después nos podríamos burlar todavía más de esto, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, vamos entendiendo la cibercultura, esto que hacen y piensan los grupos sociales y sus implicaciones. Obviamente estamos encaminados a pensar en un mundo mejor, y no es que uno sea idealista, es porque es lo deseable. No de atacarnos todos contra todos y vivir en la mentira a final de cuentas, ¿no? Siguiente. Entonces se propone algo como la famosa inteligencia colectiva, ¿no? Que esta teoría o esta propuesta ya lleva más de 20 años por Pierre Levy, un francés que nos sugiere que puede ayudar a hacer redes colaborativas, ¿no? Redes colaborativas de estudio, de trabajo, etcétera, y que en el terreno positivo están sucediendo. Lo hemos visto en lo musical. Músicos de todo el mundo que no se conocen y quizá no se lleguen a conocer jamás, que componen ya en plataformas digitales y cada quien participa, ¿no? Con su granito de arena, Argentina, China, México, etcétera, y sale una canción. Ya tenemos conciertos también donde hay una proyección y uno está tocando en el video a distancia, en una proyección, en tiempo real en otro lugar y otro lo está acompañando, ¿no? Redes colaborativas en las que pueden participar ingenieros, estudiantes de humanidades y desarrollar estrategias pues digitales en las que se implique realmente la tecnología y la ciencia pues y las humanidades como tal, que es lo que hacemos en Cultura Portátil precisamente, ¿no? Estamos trabajando un proyecto con los yaquis, yendo a la raíz más profunda de todos sus temas, pero reforzándolo desde estrategias digitales, ¿no? Que es una forma, ¿no? Los ingenieros tienen que ser más partícipes de las humanidades también, y los que están en las humanidades tienen que ser más partidarios de la ciencia, de la ingeniería, porque a fin de cuentas estamos viviendo en un mundo tecnificado, ¿sí? Esto está súper avanzado cada día más y ya debe ser parte de nuestras dinámicas cotidianas también, ¿no? Entonces, tener conciencia, pues, para cerrar, de la cibercultura, de nuestro cibermundo, del tercer entorno, pero cómo repercute en el primero y el segundo, ¿no? Entonces, en nuestra realidad, ser reales, claro está, en esta realidad inmediata, y en el cibermundo, saber conectarnos, saber convivir en esa telépolis, y bueno, claro está, ayudarnos y pues, convertirnos en una sociedad mejor, ¿no? Y pues, gracias por escucharme, y quedo a sus órdenes. Cualquier pregunta, pues aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Sí es importante el participar, ya que el estar inmersos en esta de las redes sociales, sería muy bueno escuchar algún comentario, algo que les haya sucedido. Aquí nuestro expositor puede contestar o comentar lo que ustedes tengan. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay ninguna pregunta? Adelante, maestro.
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Hola, profe. Estoy asimilando algunas cosas por ahí que dijiste. Una de las cosas que me llama la atención es el lenguaje. Estamos en una falta de identidad, y yo creo que la palabra, o sea, nos identifica de una manera muy particular. Nosotros como mexicanos hablamos un español medio extraño, pero el del ambiente cibernético todavía mucho más, ¿no? Por ejemplo, ciber. Por ejemplo, sampler, o otro tipo de palabras que de repente no corresponden a nuestro idioma y que eso nos provoca confusiones. ¿Qué onda con eso? Tenemos un problema, ¿no? Veamos la historia de las lenguas simplemente, ¿no? Ya es un tema de filología. Por ejemplo, estamos hablando de homo y estamos usando la palabra latín. Estamos hablando de cibernética y estamos hablando de un derivado del griego. Las lenguas, a final de cuentas, se transforman según la interconexión que tienen a través del tiempo y en sus geografías. Esa es la lógica del lenguaje, ¿no? La lengua romance, por ejemplo, que vienen del latín y que están derivando en francés, italiano, español, y que luego nuestro español, hay diccionarios de español mexicano, por ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo apropiaciones también del interior de nuestro país, ¿no? Los mismos nahuatlismos, por ejemplo, y luego lo que se convierte en nuestros regionalismos, ¿no? O sea, más allá, pues, de estos espacios, pues no se dice mucho la palabra cochi, por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Qué pasa en las redes? Imaginemos que es una serie de países. De hecho, se les conoce como zonas temporalmente autónomas en el mundo de la cibercultura. Esas islas están teniendo cruces comerciales, de información, etcétera, y traen su vocabulario también. Y las palabras van llegando y se quedan y se deforman. El lenguaje se transforma. La naturaleza del lenguaje es modificarse, es transformarse con base a las interacciones que tiene. Sí sé también por qué lado va la pregunta, que la parte alarmante que tiene que ver con los desplazamientos lingüísticos. Por ejemplo, que es más el lenguaje de los mercadólogos, que estamos desplazando las palabras en español por estar utilizando, por ejemplo, palabras en inglés. Dentro de las clasificaciones de la lengua hay algo que se conoce como lengua vehicular y lengua comercial. La lengua comercial precisamente es la que logra su posicionamiento en el mercado y pues es la que se impone, porque a fin de cuentas es la que manda económicamente. Por eso nos ponen a estudiar inglés, no porque sea la lengua más hablada del mundo. Eso es lo interesante, ¿no? Sino porque es una lengua comercial. Y una lengua vehicular es aquella que lleva otras lenguas, ¿sí? Que echa agua a su molino con ello, ¿no? En el mundo de las redes es un país sin fronteras, donde los pobladores están en esta Babel gigante que menciono. Todavía es más complicado pensar, por ejemplo, que las palabras se escriben ¿qué quieres?, ¿no? Con K, ¿no? Etcétera. Yo le decía a mis alumnos de secundaria en algún momento, no hay problema que escriban así, pero si también saben redactar una carta comercial, un currículum, redactar un reporte de lectura de un libro y lo hacen de manera impecable, con puntuación, como debe ser, entonces es como si ustedes estuvieran, ahora sí, están razonando la lengua. Pero si no están razonando la lengua, allí sí es donde están en severos problemas, porque se dan allí estos problemas de entendimiento de los que estamos hablando, ¿sí? La lengua debe razonarse, ¿sí? Si se utiliza así automáticamente nada más, pues somos zombies entonces, ¿no? Ajá. Muy bien. Una última pregunta, ya que estamos a 3 minutos de terminar. Adelante. Gracias, maestro. Voy a ser mucho más breve de lo que iba a hacer entonces. No, ahorita que hablábamos de la lógica, me hizo recordar, mi madre tiene 60 años, ¿no? Y dice mi papá, lo peor que pudiese haber hecho es regalarle un celular inteligente. Espero que no sea una transmisión en vivo, ¿no? En su Facebook. Sí, porque usa el tema de la autocensura, en las redes. Sí, es otro tema. Utiliza mucho la falacia a YouTube y no me importa lo que me digas. Yo vi un video en YouTube que dice otra cosa.
Pero la cuestión aquí, hablando básicamente de cultura, hablando del entorno que estamos en un ambiente universitario, veía una noticia, precisamente el miércoles pasado, leía el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, donde habla de la automatización de muchos empleos, y que CONALEP, ahorita, vi la noticia, ¿no? Que CONALEP le gana la tirada a UNAM y ya saca la carrera para controlador de drones. Pero, y eso nos está abriendo la puerta, o sea, el mundo cibernético nos está abriendo la puerta a muchas oportunidades más de empleo y muchas personas que están cambiando, o sea, ya ser youtuber ya es una profesión. Sí, claro. Entonces, como universidad, Itson, ¿qué puede hacer Itson desde tu concepción para agregar valor a la comunidad en este vórtice cibernético en el que está metido y de que no se va a salir? Claro, yo te voy a hacer breve. Hace unos meses, precisamente, yo quise di una plática, ahí le consta a Doris, sobre booktubers, pero ponía en comparativa precisamente los tipos de booktubers que hay. Entonces, pues, una niña de pelos rosas que habla como mimada y todo, empieza a hablar de un libro que no le gustó porque se asustó. Y ya. Pero yo le decía, bueno, podemos ser también otro tipo de booktubers. Entonces yo le decía, ¿cómo se comenta un texto, no? Un texto literario, el entender, por ejemplo, el género que es, el estilo, los antecedentes de la obra, etcétera. O sea, puede haber booktubers especializados. Y que por ello no pierdan el ser amenos también. Pero que tengan el dominio. A ver, yo ya me leí toda la obra de García Márquez, ¿no? Yo soy un booktuber que va a hablar de García Márquez y me voy a disfrazar de un personaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también integrar, no importa. Aquí el tema tiene que ver precisamente con el conocimiento de causa y la especialización. O sea, si vamos a hablar de Facebook novelas, de Twitteratura, de booktubers, sí lo podemos hacer, pero el que entienda por ejemplo, las estructuras narrativas, cómo se crea la literatura fantástica, la novela realista, la ciencia ficción, etcétera, y a través de ello cree modelos narrativos implicando tecnología y todo. Eso es un batazo, la verdad, donde la escuela, o sea, donde la universidad no está perdiendo seriedad ni mérito, está cumpliendo con su parte medular, que es la investigación y ser crítica. Toda universidad que se jacte de serlo debe tener por principio la investigación. Entonces, si hay esa conciencia crítica desde la docencia, el plan académico, y el alumno también lo está captando con estas nuevas herramientas, yo pienso que hasta sería más divertido. A mí en letras me hubiera fascinado que así hubiera sido, ¿no? Pero yo creo que por ahí va, ¿no? Integrar la seriedad y la especialización, ¿sí? Porque se pierde, pues, ¿no? Se pierde el sentido crítico con todo esto que mencioné, se confunde. E implementarlo a la academia, ¿no? En todas las áreas. No, ninguna se escapa, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiéramos preguntar más cosas acerca de este tema, pero pues vamos a continuar con las actividades y como agradecimiento queremos entregarle un documento, por lo que le pedimos a la doctora Grace Marlene Rojas pase al escenario para hacer la entrega del agradecimiento, mismo que dice el siguiente: el Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la Dirección de Extensión Universitaria y el Departamento de Extensión de la Cultura, otorga el presente agradecimiento al maestro Francisco Ramírez Arroyo por su participación en la conferencia Cibercultura, cómo funciona y no las comunidades digitales, dentro de las actividades de la Feria del Libro Itson 2019, llevadas a cabo aquí en Itson Campus Nainari. Firma maestro Abdul Said Machi García, director de Extensión Universitaria, el día de hoy, 8 de abril 2019. Un fuerte aplauso para recibir este reconocimiento, agradecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Mientras está la fotografía, les comentamos que en 5 minutos daremos inicio al siguiente evento, que es una mesa de lectura 100 años de sueño sobre la obra literaria de Amado Nervo, a cargo del maestro José Ismael Serna Hernández y el maestro Rigoberto Carrasco. Recuerden anotarse la lista de asistencia para esta conferencia. Para la siguiente conferencia se tienen que volver a anotar los alumnos para que tenga validez. ¿Sí? Por favor, compartan las publicaciones en el hashtag Flitson 2019. Receso de 5 minutos y regresamos.